Hola a todos, yo quiero compartir este video con una perspectiva de poder ayudarme primeramente a mí misma y compartir esta inquietud con los que necesitan, igual que yo, conocernos un poco más, ¿no? A veces leemos la palabra como cristianos y oramos a Dios sobre cosas que de repente no estamos seguros cómo la vamos a manejar. Porque nuestras emociones están siempre allí para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida, ni cegar nuestra visión, ni robar nuestro futuro, ni apagar nuestra energía, porque al momento de hacerlo se volverán tóxicas, ¿verdad? Ahora bien, nuestras emociones, sanarlas implica prepararse uno mismo para liberarse de las emociones negativas y tóxicas que en definitiva no nos ayudan a encontrar una solución. Y para esto he querido compartir con ustedes esta inquietud por medio de este video. Hay, por ejemplo, si alguien en algún momento los han estafado, personalmente a mí me ha pasado, por eso los digo, con la administración de mi casa, no he buscado, solamente he orado para que Dios me envíe una persona idónea para un cierto trabajo, vamos a decir, gafitería, ¿no? Pero yo no puedo echar la culpa a Dios, pero yo he orado para que Dios me ayude y me mande una buena persona y esa persona me estafa. No, yo tenía que haber buscado, y eso lo digo por experiencia, ¿no? A una persona idónea, ¿no? Pedir recomendaciones y todo eso. Ahora, el hecho de que esta persona a mí personalmente me estafó, y si alguno de ustedes se identifica con esta situación, de otros índoles también, nos sentimos estafados, nos sentimos como embroncados, nos sentimos amargados, en un momento nos sentimos que quisiéramos, oh, no sé, pero eso no nos da derecho a poder salir a romper todo y a gritar, ¿no? Por ejemplo, también si te traicionan, tu pareja de repente te deja, te traiciona con tu mejor amigo y te sientes decepcionado. Pero eso no te debe llevar a que no confíes nunca más. Ya terminó esa relación, no te fue bien, pero eso no te debe llevar a que puedas abrigar un carácter retrechero, desconfiado, ¿no? Igual, si te humillaron, sentimos vergüenza, nos sentimos avergonzados, pero esa situación no debe dejarnos inactivos. Tenemos que seguir corriendo riesgos, ¿verdad? Vamos a seguir corriendo riesgos porque la vida continúa. Entonces esa situación no nos puede impedir avanzar, ¿no? También otra situación puede ser la desconfianza, porque nos mintieron, ¿no? Nos mintieron y somos muy desconfiados porque hemos tenido mala suerte. Siempre nos mienten, pero eso no debe crear un resentimiento social, ¿no? O sea, en mi corazón, de desconfiar hasta de mi sombra. Ahora también, cuando nos meten miedo, nos intimidan, sentimos miedo, sí, eso es una emoción, pero esa emoción no debe detenerme, no debe paralizarme, no debe dejarme inactivo, ¿no? Porque no debe crearme un carácter cobarde. No, porque ya me he mentido una vez, mejor no hago nada. A veces, a veces sucede, ¿verdad? Y estamos un tiempo así, todos intimidados, y eso nos hace daño, nos limita. Entonces son emociones que tenemos que saberlas controlar. Otro ejemplo vendría a ser, si no te amaron, sientes rechazo, pero no debemos buscar ser rechazados siempre, ¿no? Si perdiste o te frustraste en algo, sientes tristeza, pero la tristeza no debe hacerte permanecer caído, no, o sea, deprimido todo el tiempo. No, ya eso tiene que pasar. Esos estados son momentos que se viven, pero tenemos que aprender a desecharlos, a avanzar y a darnos otra oportunidad. Vivir significa conocer, y ese conocimiento es el que nos permite relacionarnos con el otro y con nosotros mismos, o sea, con nuestro prójimo, ¿verdad? A nosotros mismos nos hace falta conocernos para poder acercarnos a Dios como hijos de Dios. Si escondemos nuestras emociones,
las acallamos y las ocultamos pensando de que de esta forma van a desaparecer. Pero esto es un error. Ellas seguirán estando allí, solo que estarán aprisionadas en una cárcel que lo único que nos conduce es a la confusión, la apatía y la incredulidad afectiva. Ahora, cuando nosotros usamos nuestra inteligencia emocional, ¿cómo nos vamos a sentir? Las emociones no pueden ser controladas desde afuera, sino que deben de serlo desde adentro de nuestra vida. Por eso debemos de cuidarnos para que puedan estar bajo control y no pasen a ser tóxicas. Hay gente tan amargada, ¿verdad? El mundo está lleno de gente muy amargada, que no aprendió a controlar sus emociones, no hizo uso de su inteligencia emocional. Una persona con emociones tóxicas buscará ser amada a cualquier precio. Sin embargo, estar sano emocionalmente no significa depender de otros para ser feliz, sino del amor que uno se tiene a sí mismo en primer lugar. Yo tengo que amarme a mí mismo para poder amar al resto. Una persona con emociones tóxicas buscará la aceptación y el reconocimiento de los demás a través de los bienes que posee. Sin embargo, estar sano es saber y reconocer que somos aceptados por nosotros mismos y por los demás, independientemente de lo que tengamos. Una persona con emociones tóxicas buscará el valor en las cosas exteriores, ¿no? En las cosas externas. Sin embargo, estar sano es darse valor. Una persona con emociones tóxicas le da excesivo valor a las opiniones de los demás. Tiene que ser aceptado siempre. Ay, ¿qué te parece mi blusa? ¿Qué te parece mi peinado? ¿Qué te parece mi pantalón? ¿Qué te parece mi camisa? Sin embargo, estar sano es construir una imagen de uno mismo afectuosa y positiva a través de las palabras de automotivación, ¿verdad? Y para eso tenemos la palabra, ¿no? La palabra constantemente nos está animando. Hay versículos que nos dan tanto ánimo que verdaderamente dicen, ¿no? Uno de mis versículos favoritos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Dice que soy una princesa, una hija de Dios. Somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay tantas palabras hermosas que Dios nos ha dado. Dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Bueno, lo que pasa a nuestro alrededor no es lo más importante, sino lo que pasa dentro tuyo, lo que pasa dentro de uno mismo para solucionar cada circunstancia, ¿verdad? Entonces, a veces buscamos y echamos la culpa al momento, a las circunstancias, y no queremos asumir nuestra responsabilidad. Nadie puede salir de una crisis o de un dolor si permanentemente escucha de sí mismo palabras de dolor, de angustia y de fracaso. Qué mala esta persona, cómo me ha engañado, cómo me ha estafado. Yo recuerdo cuando me estafó un señor que le pagué bastante fuerte, casi $200 por arreglarme unas tuberías, que no era para tanto en realidad, y lo peor es que no me lo hizo bien, lo hizo mal. O sea, esos $200 se fueron al agua, porque los perdí, porque ni siquiera para reclamarle, porque no sabía ni dónde vivía, pero es que se estaba saliendo el agua, ¿no? Se había roto la tubería. Entonces estuve un tiempo, yo tengo que confesarles, ¿no? Y les comparto. Qué desgraciado ese hombre, qué malo, cómo me ha estafado. Y estuve así hasta que en un momento yo me detuve a escuchar mi voz y dije, no, pero yo no puedo hablar así. Y comencé a cambiar la situación. Dije, Señor, gracias, porque aprendí que yo debo tener más cuidado de las personas que yo pido un servicio. Yo bendigo a este hombre, Señor. Que este hombre pueda ser consciente en algún momento de lo mal que trabaja, de lo que me ha estafado. Yo creo que cuando uno habla así, comienzan las cosas a cambiar totalmente. Y de verdad que se me salió toda esa amargura, cuando comencé a pensar que Dios también ama a esa persona. Entonces tenemos que aplicar la palabra en toda su extensión, de una manera integral, ¿no? Porque podemos hablar muy bonito, pero si no lo aplicamos nosotros mismos a las circunstancias que nos suceden en el día a día,
no vamos a avanzar, ¿no? Y no vamos a tener autoridad para hablar sobre ciertas cosas, por ejemplo, en este caso, para hacer uso de nuestra inteligencia emocional. Es necesario que, aunque cueste, nos dirijamos decididamente a lo que sabemos que nos hace bien y nos genera bienestar, el cambio, ¿verdad? El cambio. Tenemos que asumir de que si nosotros mismos hablamos mal, nos vamos a sentir mal. Es así, de sencillo. Si yo comienzo a maldecir a esa persona, creo todo un ambiente negativo. Todo, ¿qué dice? Al que te maldice, bendice, ¿no? Al que te estafa, pues bendícelo, que Dios tenga misericordia de él. Porque realmente esas cosas nos van a suceder a todos. En algún momento y en algunas circunstancias de la vida nos van a suceder. Es necesario que, aunque nos cueste, tengamos que tomar una decisión por cambiar. Tú puedes elegir superar esa situación, sea cual fuera la situación en la que te encuentres. No permitas que las emociones tóxicas te acompañen para siempre. Hoy puede ser el día para cambiar de rumbo. Este video te puede ayudar mucho. Yo lo estoy compartiendo porque son cosas que me han pasado a mí y que nos pasan a todos, ¿no? Pero ¿cómo orar a Dios? ¿Con amargura? Señor, que ese hombre le parta un rayo. ¿Esa oración va a escuchar el Señor? No la va a escuchar, por supuesto que no. Entonces tenemos que elegir, ¿no? Por nosotros mismos, primeramente. En la vida tendremos problemas, dificultades, momentos inolvidables y otros que no quisiéramos recordar, pero en todos ellos podemos sorprendernos. No nacimos por casualidad, nacimos porque tenemos un propósito, un sueño que llevar, un sueño que lleva nuestro nombre y que está esperando. Tenemos que entender que tenemos un destino, todos tenemos un propósito en la vida. Esa es la vida abundante, ¿verdad? La superación, el amor. ¿Estás tú que me escuchas capacitado para lograr tu propia transformación interior? ¿Te has puesto a pensar? Y vas camino a ello, a disfrutar. ¿Has decidido sobre hacia dónde te diriges? Si estás haciendo amigos nuevos, cómo te ven tus amigos. Es bueno, ¿sabes? Es bueno detenernos y ponernos a pensar cómo nos están viendo, ¿no? Y qué estamos dando nosotros. Otro factor también que debemos controlar es la ansiedad. Es una de las emociones que aparece cuando nos sentimos que se acerca una amenaza, ¿no? O un cambio, nos mantiene la expectativa cuando visualizamos el futuro de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, en estas circunstancias que estamos pasando, situaciones tan difíciles en los gobiernos políticos, por ejemplo, de cada país, por mencionar algunos, Nicaragua y otros más como México. Y bueno, ¿por qué no mi país también, no? Perú, en donde estamos atravesando, tristemente lo digo porque la corrupción que se ha levantado, ¿no? Pero bueno, tampoco no podemos ser como el avestruz, esconder la cabeza debajo de la tierra para no ver el peligro que viene, ¿no? Pero en medio de esa situación, nosotros como cristianos tenemos que manejar la situación. Y la podemos hacer porque Dios nos ha dado las herramientas para el caso. La ansiedad, esta emoción se va a apoderar primero de nuestra mente y luego de nuestro cuerpo. Por ejemplo, previo a un examen comenzamos a estar inquietos, ¿verdad? Y luego aparecen los famosos dolores de cabeza, el malestar estomacal, el sudor. Bueno, yo esto sí no lo he sentido nunca. Soy ansiosa, sí, pero no al punto de sudarme las manos, ¿no? Agradezco a Dios que esto no ha sido mi parte flaca en la vida. Pero sí muchas veces me encuentro ansiosa. Pero cada uno de nosotros tenemos un área más débil que la otra, ¿no? Entonces de repente tú que me estás escuchando tienes este tipo de situación en la cual cuando estás ansioso te sudan las manos, sientes dolor de cabeza, el estómago como que se afloja el estómago, ¿no? Y tienes que ir al baño constantemente.
Bueno, son reacciones normales, déjame decirte, ¿ah? Nos permiten enfrentar una presión externa y se presenta acompañada de aquellos temores que todos tenemos y que nos preservan de una amenaza o peligro. Peligro de que de repente no dé un buen examen, peligro, por ejemplo, si se acerca el examen, la ansiedad nos puede poner en alerta para prepararnos mejor, ¿no? Y estudiar con tiempo, con anticipación. Ahora, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos un momento de ansiedad? ¿Qué sucede cuando pasamos de vivir un momento de ansiedad a vivir ansiosos? Esa es una cosa diferente, ¿ah? Ojo, ¿qué nos sucede cuando pasamos de vivir en un momento de ansiedad a vivir ansiosos? Alguien excesivamente ansioso ve cada situación nueva, cada cambio, cada desafío que le toca vivir como una tortura y experimenta un gran entusiasmo interior. La ansiedad crónica es tóxica. Por ejemplo, yo cuando viajo tengo ansiedad y a veces no duermo y trato de hacer leer, ¿no? Y bueno, orar también. Al final termino orando y me quedo dormida. Es una forma como yo estoy, esa es mi parte de los viajes. Me gusta viajar, pero la expectativa, ¿no? Sobre todo cuando viajo a un país que no conozco. Cuando se va a convertir la ansiedad en un problema cuando es excesiva, ¿verdad? Cuando es irracional, las situaciones que enfrentamos diariamente. Entonces pasa a ser una emoción tóxica. Es ahí cuando tenemos que recurrir a la palabra, a doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo manejar esta situación y tu palabra me dice que tú estás conmigo a donde yo vaya. Tú me dices que yo solamente me esfuerce y sea valiente, que yo no debo de temer, que no debo desmayar, porque tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya. Entonces, recordar los versículos bíblicos también es una de las formas cómo vencer este tipo y cómo manejar estas emociones, ¿no? Porque nos pueden llevar al desánimo también, o a la tristeza, e incluso a la depresión, al otro extremo, a vivir completamente acelerado. En cualquiera de los dos casos, la expectativa será que el resto sigue ese ritmo, lo cual genera a su vez problemas interpersonales. Entonces vamos a tener que aprender a conocernos y a poder decir en qué área estoy sufriendo este tipo de cosas. Tenemos que hacer un análisis, una autoevaluación, ¿no? ¿Cuántas veces experimento miedo, por ejemplo? Angustia, preocupación frente a una situación de tensión en el trabajo, a un viaje, a un examen. ¿Esto te resulta conocido? ¿Cómo te sientes? Tienes que agarrar un papel y decir, bueno, ¿cómo me he sentido hoy día cuando di el examen? ¿No? La ansiedad es un estado emocional tóxico que hace que una persona se sienta inquieta o temerosa. Cuando se ansía mucho algo, es fácil desanimarse y sentir que nada tiene sentido o que vale la pena. Con este sentimiento que nada tiene sentido o que vale la pena, con esta emoción a flor de piel, nos costará mucho más llegar a las metas que nos propongamos. La ansiedad no solo nos impide experimentar emociones positivas, como la alegría o el amor, sino que nos permite disfrutar de la vida al máximo. Si ya te vas identificando con todo esto, ya más o menos has sacado tu cuenta cómo eres tú, vamos a ir al siguiente paso. Ahora, la clave es poder descubrir dónde comienza esta ansiedad negativa para que una vez que lo sepamos, podamos superarla y asumir lo que nos toca pasar de la mejor forma posible y de la manera menos tóxica. Al principio nos va a costar descubrirnos que al comienzo se da siempre en la mente, ¿verdad? La mente es un terreno fértil para que el enemigo, pues, de nuestras almas va a querer hacer uso, ¿no? Y bueno, si nunca lo has hecho, hazlo ahora. Tómate un tiempo
para que veas en qué estás pensando y qué es lo que te da vueltas en la cabeza. La mayor parte del tiempo, ahí está la clave de la ansiedad. En tus pensamientos, en aquellos pensamientos que tu cerebro de manera equivocada interpreta como reales, y aunque tu corazón sepa que no son verdaderos, los crees a nivel emocional, es decir, que sientes que son verdad. Si tu cerebro cree que va a suceder algo malo, empezará a enviar síntomas de ansiedad. Existe proverbio anónimo que dice: no puedes evitar que los pájaros de la preocupación y la inquietud vuelen sobre tu cabeza, pero puedes impedir que aniden en tus cabellos. No te contamines con todo aquello que no sirve. Aprende a descartar de tu mente todo aquello que intoxica tus emociones. Entonces alguna vez nos dicen: ay, qué ansioso estás, qué ansiosa estás, cálmate, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? No entres en pánico. La ansiedad es una emoción tóxica muy común por estos días. Basta con repasar en tu ámbito cotidiano, ya sea en la universidad o en tu casa o en el trabajo, ¿a cuántas personas vistes con comerse las uñas, desesperarse desesperadamente o tener atracones cuando en realidad no tienen hambre? De repente tú puedes conocer a alguien que tiene este tipo de cosas, que sufre de grandes comezones en diferentes partes del cuerpo, sin tener supuestamente una causa clara. Estoy seguro de que tendrías varios casos, ¿verdad? Y la lista seguiría. ¿Cuántas personas tartamudean aún cuando en momentos en que pareciera que todo está bajo control y en calma? A unos se les cae el cabello, otros sufren de estreñimiento y otros todo lo contrario. Algunas personas levantan temperatura y otras tantas transpiran mientras a otras se les seca la boca. Bueno, a mí se me ha secado la boca alguna vez, cuando he tenido que compartir a gente que no conozco, ¿no? Muchas veces decimos: yo estoy tranquila, yo estoy tranquilo, y en verdad esa tranquilidad que decimos tener es aparente, ya que todos estos síntomas, cuando no tienen una causa física o orgánica, son un claro llamado de atención que muy probablemente está indicando la presencia de la ansiedad. Cuando eres una persona muy ansiosa, no solo tu mente y tus emociones se afectan, sino que también tu cuerpo. Tal vez estén gritando en tu mente decisiones por tomar, elecciones por hacer, palabras de decir, y quizás decidiste no hablar y esperar. Quizás haya situaciones o personas a las que les estás escapando, ¿verdad? Pero que en realidad tienes que asumir tu situación, una respuesta de repente, ¿no? Tenemos que aprender a enfrentar las situaciones que a veces no nos agradan, ¿verdad? De todo esto, aunque lo neguemos y lo que queramos ocultar, nuestro cuerpo tiene conciencia. Cuando estamos demasiado ansiosos, buscamos por todos los medios calmar esa emoción tóxica y recurrimos a cosas como la comida y el trabajo en exceso, o lo que es peor, a la automedicación. Entonces va a sonar una alarma. ¿Cuándo? Veamos algunos de los síntomas más comunes de la ansiedad. Miedo o temor, inseguridad, preocupación, aprensión, nos volvemos aprensivos, tenemos problemas para concentrarnos. Esto me ha pasado mucho a mí. Cuando he estado ansiosa no he podido trabajar porque no me puedo concentrar en mi trabajo. Y de verdad que por eso es que yo comparto esto, porque son cosas que suceden y uno cree que a veces está bien y no lo está. Dificultad para tomar decisiones, también me ha sucedido. Insomnio, sensación de pérdida de control de la propia vida o del medio que lo rodea. Hiperactividad, pérdida de interés, movimientos torpes, tartamudeo, tics nerviosos. Bueno, esas cosas no, gracias a Dios, nunca me han pasado.
Con el tiempo, si la ansiedad no se trata de manera adecuada, puede llegar a afectar seriamente la salud y derivar en lo que se conoce como trastornos de ansiedad. Esto incluye el pánico, la obsesión, compulsión y distintas clases fóbicas. Es una doble alarma, ¿verdad? Las palpitaciones, la presión arterial, opresión en el pecho, sensación de ahogo, náuseas, problemas digestivos, diarrea, tensión muscular, dolor de cabeza, fatiga, sudoración excesiva, impotencia, eyaculación precoz. No sé si ustedes conocen a Charles Spurgeon, es el príncipe de los pastores, es muy conocido, ¿no?, en el ambiente cristiano evangélico. Es un reconocido pastor bautista. Decía que la ansiedad no agota las angustias del mañana, sino que solo agota la fuerza del hoy. Pensar continuamente en el futuro y preocuparte y desarrollar una imaginación excesiva respecto de lo que puede llegar a pasar y que por lo general nunca ocurre, tratar de anticipadamente al mañana es realmente agotador. Nuestra mente necesita tener descanso. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, cuando me encuentro en un punto así, bueno, yo no hace muchos años que no me encuentro así, ¿no? Yo me acuerdo que esto me sucedía cuando yo no conocía a Dios. No dormía en las noches y me ponía a pensar, este mundo está todo perdido y qué va a ser de mis hijos, ¿no? Y de verdad que era horrible, ¿no? Era una sensación de desesperanza. Pero cuando logras relajarte, cuando tú vas a la palabra, por ejemplo, y el Señor te dice que Él es tu pastor, que nada te va a faltar, que en lugares de delicados pastos te va a hacer descansar. Aún David, siendo rey, fue despojado de su reino y perseguido por su propio hijo, el mayor. Esto ustedes ya deben conocer la historia del rey David, ¿verdad? Cómo él pagó la consecuencia de sus errores, pero él supo manejar esas situaciones y se aferró a Dios. Y es así que nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, a su palabra, las promesas que nos ha dado. Él nos dice que Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en Él ha confiado, dice, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando nos sentamos así, que la desesperanza nos quiere, la preocupación excesiva, la ansiedad se vuelve, la preocupación excesiva se vuelve en una ansiedad desesperada y que nos lleva a un estrés, ¿no? Tenemos que recurrir a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, que dice que Él no nos desampara nunca, nunca, dice que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo. Entonces no podemos tener por cualquier cosa la palabra de Dios, porque dice que Él honra su palabra. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha prometido. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, tenemos que aprender a confiar en el Señor, y no en nuestras fuerzas, y no en lo que vemos, y no en lo que las estadísticas económicas de nuestro país dicen, no en el presupuesto que tengo en realidad, y no en lo que de repente mi trabajo no está progresando como yo quisiera y no está respondiendo en la medida de lo que yo trabajo. Entonces, porque si nosotros vamos a mirar esas circunstancias, nos vamos a enfermar. Está comprobado que el 99% de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas. Vale decir que el organismo se malogra, se descompone en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos miedo, temor, angustia, ansiedad, preocupación, inseguridad, pérdida de interés, cuando hay depresión, que vamos a tocar también ese tema, ¿no? Pero yo hasta aquí quiero motivarlos a que podamos leer las promesas de Dios, cuántas cosas hermosas Dios nos ha dejado. Dice que
debemos alegrarnos, dice, ¿no? Cuando veamos las cosas que ya no las podemos manejar, entregarle la situación a Él. ¿Sabes qué, Señor? Esta situación yo no la puedo llevar. Yo estoy trabajando, pero de repente vienen pagos insólitos, donde yo no busqué. Situaciones que inesperadas, ¿no? De repente algún familiar se enfermó y no está en nuestro presupuesto, pero es nuestro hermano, nuestro primo, nuestro sobrino, entonces tenemos que ayudarlo, ¿no? Entonces hay situaciones en las que nosotros vamos a tener que recurrir al Señor, porque tampoco somos Dios. No todo está en la solución no está todo en nuestras manos, solamente en la confianza que tenemos en Dios. Si nosotros trabajamos y obedecemos la palabra de Dios y nos suceden cosas, debemos alegrarnos, porque son pruebas que también el Señor nos ha hablado, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no debemos de temer, que Él ya venció. Entonces, cuando nos suceden cosas así que ya se escapan de nuestras habilidades, nuestra capacidad como persona, entonces tenemos que descansar en Dios y dar gracias a Dios, y que el enojo no debe de prolongarse. Debemos aprender a perdonar. Y todos estos temas, pues, cada punto, el perdón, la ansiedad, la depresión, son puntos que vamos a ir tocándolos porque en realidad ameritan. En este tiempo hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, porque el mismo sistema que tenemos de vida, lo que vemos en el mundo, todo es rápido, ya, ahora, para mañana, para hoy, dicen, ¿no? Para ayer, dicen algunos. Entonces, tenemos que sintonizar el tiempo que estamos viviendo y no dejarnos llevar, no correr con esta corriente, con este estilo de vida que el mundo lleva. No debemos contagiarnos del mundo. Dice que nosotros no debemos ser amigos del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, lo que hagamos, hagámoslo con amor, con mucho amor, hasta donde nosotros podamos hacerlo, y buscar otras personas que nos puedan ayudar de repente en otras situaciones, ¿no? ¿Por qué no? Pedir a Dios, Señor, levanta personas idóneas para Hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, y tenemos que aceptarlas. Pero sí tenemos un recurso, la oración. Orar para que Dios provea ciertas situaciones, ciertas personas idóneas para cierto tipo de trabajo, por ejemplo. Una persona que pasa los 60 años ya no puede hacer un trabajo que hace un joven, por ejemplo. Una persona joven agarra un banco y pone un foco, de repente hasta es tan alto que lo pone con la mano así, lo levanta y lo pone, ¿no? El foco de luz. Ya no puede cambiar una persona mayor porque se puede caer. Tiene que cuidarse. Ahora, pues si no tiene a nadie, bueno, no. De repente, ya hay necesidad, ya ese es un caso extremo, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes dónde y cuándo podemos hacer las cosas y por qué ciertas cosas ya no debo de hacer. Y yo espero que este video pues haya sido de mucha bendición para ustedes, que me han escuchado. No es tan largo porque no me gusta hacer videos largos, prefiero tocar otros puntos más adelante, lo que es la ansiedad y el estrés, ¿no? Vamos a hablarlo en el próximo video. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Les animo a que compartan este video y que me dejen sus comentarios, ¿verdad? Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Nos estaremos comunicando pronto. Chao, chao.